Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Hoy episodio 157. Bueno, el devocional de hoy se titula Bondad. Steve escribió un libro llamado Conspiracy of Kindness, la conspiración de la bondad. Empezó una iglesia en Cincinnati, Ohio, que creció rápidamente hasta llegar a una asistencia dominical media de 7.500 personas. Su lema es: las cosas pequeñas hechas con gran amor están cambiando el mundo. Se dedican a hacer actos de bondad aleatorios, como pagar el café de un extraño o escribir una nota de agradecimiento al empleado de una tienda. Ellos han descubierto el poder de la bondad para llevar a efecto el cambio positivo, tanto en sus vidas como en las de la gente a su alrededor, al mostrar el amor de Dios de una manera práctica. Cuando la bondad es expresada, se desarrollan relaciones saludables. Los vínculos comunitarios se alimentan y la gente se siente inspirada a ser bondadosa. Bueno, ahora te invito a que vayamos a Salmos capítulo 70, versículo del 1 hasta el 5. Recordemos que estamos leyendo en la NTV Nueva Traducción Viviente. Dice así: por favor, Dios, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de matarme sean humillados y pasen vergüenza, que los que se deleiten en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron: ajá, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez: grande es Dios. En cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios, ven pronto a socorrerme. Tú eres mi Salvador y mi Salvador. Tú eres mi ayudador y mi Salvador, perdón. Oh Señor, no te demores. Bueno, pasamos ahora al primer punto de este devocional, que se titula Confía en la bondad de Dios. Dios es bondadoso. Cualesquiera que sean tus necesidades hoy, puedes clamarle y Él será tu socorro y tu libertador. David ora: apresúrate, oh Dios, a rescatarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Y prosigue diciendo: yo soy pobre y estoy necesitado. Ven pronto a mí, oh Dios, tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores, Señor. En su clamor recuerda la bondad de Dios para con él en el pasado. Al volver a leer este pasaje en mi Biblia y ver las peticiones de ayuda que he escrito en los márgenes a lo largo de los años, oro así: muchísimas gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. Hoy clamo a ti, pidiendo, Señor, que restaures mi mente, mi corazón, que restaures mi vida, Señor. Que todo lo que diga, haga o piense, Señor, sea acorde a tu voluntad. Que seas tú el dueño de mi vida, Señor. El único motivo por el cual ser mejor, Señor. Por el cual demostrar tu maravillosa bondad. Amén. Ahora vayamos a Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 26. Pedro sana a un mendigo cojo. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos.
Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro predica en el templo. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, es el mismo a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a este santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue un hecho de ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas, Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel. Cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto de Dios que Dios prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de esta tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Amén. Punto número 2. Actúa bondadosamente con los necesitados. Un acto de bondad puede transformar el día de una persona o incluso su vida. Como dice el dicho, sé bondadoso, pues todo aquel con el que te cruzas está luchando una dura batalla. La bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo. En este pasaje vemos lo que luego sería descrito como un acto de bondad, realizado por Pedro y Juan justo después de ser llenos del Espíritu Santo. Aquel acto de bondad desencadenó una serie de formidables eventos, los cuales quizás se podrían describir mejor como evangelización poderosa. Llevaron a un asombroso crecimiento de la iglesia que fue parte del principio de una explosión que llegó a cambiar el mundo entero. Si se nos pidiera empezar una nueva iglesia, dudo que lo hubiéramos hecho de la manera que ellos lo hicieron. No tenían un edificio físico, dinero ni recursos. Empezó con un puñado de pescadores y cobradores de impuestos y entre otras cosas. Un montón de gente hablando en lenguas. Aún así, la iglesia nació a la vida y tuvo un crecimiento pasmoso. La gente de fuera se sentía atraída por lo que veía que sucedía adentro. Les atraía el puro y concentrado poder de Dios desatando por medio de aquel acto de bondad. Aquellos dos hombres iban de camino a un servicio vespertino cuando vieron a una persona en gran necesidad que mendigaba su ayuda. Era el tipo de persona que podemos esperar encontrarnos en uno de los pocos lugares donde se espera recibir algún acto de bondad. Justo a la puerta
llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aunque la puerta fuera llamada Hermosa, lo que ellos vieron no fue lo que el mundo ve como hermoso. Era un hombre discapacitado desde el nacimiento que estaba mendigando. Sus corazones no se hundieron al ver el contraste, sino que su fe se alzó e hicieron algo. Lo sanaron. Vieron a alguien necesitado y reconocieron la belleza interior de todo ser humano. No tenían dinero, pero Pedro señaló: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hay un gran poder en el nombre de Jesús. Para la mentalidad hebrea, el nombre de una persona revela su carácter. No se trata de una fórmula mágica ni de una etiqueta al final de una oración. Aquella era la diferencia entre el ministerio de Jesús y el de sus discípulos. Jesús sanaba por su propia autoridad, mientras que los discípulos lo hicieron en su nombre. De la misma manera, nosotros dependemos de Él. En nuestra debilidad, tú y yo podemos continuar ejerciendo su ministerio en su poder y en su nombre. Aquel hombre no solo fue sanado, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar alabando a Dios. Y mucha gente también se convirtió. Aquel único acto de bondad tuvo un efecto asombroso. La gente se llenó de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Cuando el lisiado corrió hacia ellos, la demostración del poder de Dios fue acompañada por la proclamación del Evangelio. Tuvieron la oportunidad de hablar de Jesús, de su muerte y de su resurrección, así como de la necesidad de tener fe. Nuestra predicación debe estar siempre centrada en Jesús. El segundo sermón de Pedro, como el primero, estaba centrado completamente en Jesús. Empieza diciendo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Pero no quiere que la gente se centre en él, sino en Jesús. Todo su discurso trata de Jesús, quien es el siervo de Dios, y el santo justo autor de la vida y el profeta predicho por Moisés. Prosigue así: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha establecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe, que viene por medio de Jesús, lo ha sanado por completo. Pedro da la buena noticia acerca de Jesús, habla del pecado, la cruz, la resurrección y la necesidad de arrepentimiento y de volverse a Dios. Les asegura que la promesa de Dios es la de perdonar sus pecados y restaurar su relación con Él. Y añade: para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Los tiempos de renovación llegan cuando pasas tiempo en la presencia de Dios. Cuando estás agotado o desgastado, puedes ser renovado al pasar el tiempo con Dios. A veces necesitas aprender a separarte de las cosas ocupacionales de la vida y pasar tiempo con Dios de la manera en que Jesús lo hizo. El Espíritu Santo, en su bondad, quiere darte ese tiempo de renovación. Amén. Bueno, ahora te invito a que hagamos una pequeña oración. Señor, gracias porque hay tanto poder en el nombre de Jesús. Oro para que hoy tenga la oportunidad de mostrar bondad a alguien y ayudarlo en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a que mi testimonio no contradiga tu poder, Señor. Ayúdame, Padre, a poder ser ese ejemplo, Señor, ese vivo testimonio, Señor, de tu obra. Ayúdame, Señor, a que decir que soy cristiana o soy cristiano no sea simplemente un afiche o un entre comillas. Amo Dios y quiero vivir el cristianismo en tu nombre y quiero mostrar tu bondad a través de tu palabra. Amén. Bueno, vamos a 2 de Samuel, capítulo 9, 10 y 19. Bondad de David hacia Mefiboset. Cierto día, David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle la bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido, uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva?
De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lo de Bar, le contestó Siba, en la mesa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: «Saludos, Mefiboset». Mefiboset respondió: «Yo soy su siervo». «No tengas miedo», le dijo David. «Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey». Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: «¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo?». Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: «Le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzcan alimentos para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí en mi mesa». Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: «Sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado». «Sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado». A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la casa del rey. David derrota a los amonitas. Después de un tiempo murió Naas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: «Le mostraré lealtad a Hanún, así como su padre Naas siempre me fue leal». Entonces David envió embajadores a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, su amo: «¿Realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No. David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla». Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afectó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirles a los hombres: «Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen», pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, los amonitas contrataron a 20,000 soldados arameos de infantería de las tierras de Bet-rehob y Soba, 1,000 de reyes de Baca y 12,000 de la tierra de Tob. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron de pie en guerra a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras que los arameos de Soba y Rehob, junto con los hombres de Tob y Maca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió algunas de las tropas selectas israelitas y las puso debajo de su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto de su ejército bajo el mando de su hermano Abisaí, quien atacaría a los amonitas. «Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda», le dijo Joab a su hermano. «Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor». Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisaí y retrocedieron a la ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, se reagruparon y se les unieron las tropas adicionales arameas de
Hadad Ezer. Mandó llamar del otro lado del río Éufrates. Estas tropas llegaron a Helam bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadad Ezer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y guió el ejército de Helam. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40.000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadad Ezer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. Bueno, pasamos al último punto de este devocional, que se titula Da y recibe bondad. Dios tiene una provisión inagotable de bondad. David habla de la bondad de Dios. Tener un gesto de bondad con los demás es la manera en la que se expresa la bondad de Dios hacia ti. David pregunta si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Después pregunta si a Siba no pueda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Mefiboset tenía solamente 5 años cuando murió su padre, y ahora tenía un joven hijo. David había reinado en Jerusalén durante al menos 7 años y probablemente Mefiboset tenía unos 20 años. La bondad de David muestra con Mefiboset es como la de Dios con nosotros. Nunca falla, no ha sido buscada y es ilimitada. Como en nuestro pasaje del Nuevo Testamento se muestra una bondad especial hacia alguien que está discapacitado. David dice a Mefiboset: no temas, pues he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Después, David busca más oportunidades para mostrar bondad. Pensó que debía tratar a Hanún, el hijo de Naas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él. Tristemente, como sucede a veces, aquella bondad fue malinterpretada. Pero esto no debe desalentarnos. Es natural y es correcto querer mostrar bondad hacia los hijos de los padres que han sido especialmente buenos con nosotros. Mefiboset preguntó: ¿y quién es este tu siervo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Tenía una pobre imagen de sí mismo y, al igual que muchos de nosotros, estaba enfocado en sus imperfecciones. Pero Dios nos bendice a pesar de nuestras imperfecciones. Quiere que conozcamos y experimentemos su bondad sin límites. No te enfoques en lo que falla, tus pecados, faltas, debilidades y fallos. En Cristo Dios te ha dado su sanidad y quiere derramar en ti las riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, amado, ahora te invito a que hagamos una última oración para culminar este devocional. Señor, hoy te doy gracias por las riquezas de tus bondades conmigo. Ayúdame a estar siempre buscando oportunidades de mostrar bondad a aquellos que están necesitados. Amén. Bueno, la pastora Pipa añade, 2 de Samuel, capítulo 10, verso 1. Aquí los amonitas tuvieron sospechas y ofendieron a los hombres de David, que trajeron mensaje de solidaridad. Habían vivido felizmente juntos hasta el momento, pero como resultado de sus acciones, se libró una guerra y se perdieron vidas. Por supuesto, es importante ser sabio y tener discernimiento, pero nunca debemos ser cínicos. Es importante creer lo mejor acerca de las motivaciones de las personas. Bueno, amados, recordemos que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky Gumbel en la iglesia HTB ubicada en Londres, y la voz que le dio vida a este devocional es de Valerie López. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima.